Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Y hoy estamos con el doctor Ángel González Medina y estamos conversando sobre prolaxo mitral. Muy buenos días, doctor Ángel González Medina. Buenos días, Mauri. Un placer de nuevo estar por acá y de verte presencialmente. Sabía que estaba afuera y para mí una gran satisfacción, pues la amistad nuestra sobrepasa ¿verdad? Los límites de simple amigo. Así es, así es, más lejos. así es. Pero claro, durante tu ausencia debo decirte que por lo menos la pasamos bien acá con todo el grupo, tanto con Liz como Roberto, como los I al cuadrado. Qué bueno. Que son hijos míos ahora, porque son... Sí, eso es una invención suya. Eso usted tiene que patentizar. Registrarlo. Es un creativo. En ONAPI. Así mismo. Creativo. Bueno, doctor. Hoy estaremos conversando como cada miércoles con usted y hablando de el prolaxo valvular mitral. Cuando hablamos, doctor, del corazón, a nosotros nos interesa mucho que la gente participe, que la gente se ponga en contexto con nosotros, que llame por cualquier razón por sus medicamentos, por los estudios que le han hecho, por los laboratorios. Aproveche la presencia del doctor Ángel González Medina en cabina, porque tenemos entonces la posibilidad de hablar con un cardiólogo de alto quilate y hoy vamos a estar conversando de la patología de la enfermedad que se conoce como el prolaxo de la válvula mitral. Así mismo es, y usted puede hacerlo a través del 809-682-9850. Usted puede llamarnos en este momento. Puede llamar al doctor Ángel González Medina, 809-682-9850, y desde cualquier lugar del mundo a través del 833-380-0062. Doctor, prolaxo de la válvula mitral, ¿qué es eso? Fíjate, el prolaxo, el concepto prolaxo es, para que la gente pueda entender, es algo que se sale de su lugar. Uh-huh. Se aplicó esto por autores de habla inglesa y yo siempre hablo que comparo a la válvula mitral como una puerta con dos hojas, sí, con dos partes. De la puerta esa del medio oeste, de la película de vaquero, ¿usted se acuerda? Exactamente. De las cantinas mexicanas. De las cantinas mexicanas. Entonces, son dos valvas, por eso la válvula mitral tiene dos valvas. Es la única que tiene dos valvas, porque la tricúpide, por su nombre, tiene tres. Tiene tres, ¿verdad? La aorta tiene tres y la válvula pulmonar también tiene tres. Entonces, en el corazón mitral, tenemos válvulas, ¿verdad? Sí, claro, que son las que sirven como con puertas. Abren y cierran cuando es necesario. Abrir para que la sangre pase de un lugar a otro y cerrar para que no se devuelva. Obviamente se llama mitral porque se parece, el parecido con la mitra que usan los obispos, el gorro que se ponen. La mitra sí. es un pequeño... Sí, cuando la válvula abre, sí, hace una especie de movimiento, sí, que se parece mucho a eso y por eso se le colocó el nombre. El prolaxo de válvula mitral no es más que eso, un desplazamiento desde el lugar donde deben juntarse hacia atrás. Es decir, como si hiciera un amaqueamiento, como cuando una cortina se desplaza. Y eso se debe precisamente a que pueda haber una valva o ambas valvas prolapsando. Lo más común es que sea una. Entonces estamos hablando de un problema, digamos, de la estructura del corazón. Claro, es un problema estructural que está determinado por una mutación genética. No. ¿Cómo va a ser? En la que pueden haber varios genes participando. Incluso es una enfermedad que se hereda. Exacto, o sea, puede pasar del padre a hijos, exacto, hermanos, en fin. Hay un 50% de probabilidad. Y muchas veces cuando tú encuentras uno, o encuentras más en la misma familia o en otros familiares, porque el gen corre en la familia. Entonces, hay una degeneración, por decirlo así, una modificación del tejido de esa válvula, que se le llama degeneración mixomatosa por la composición del tejido. Y eso hace que la valva o las valvas sean más gruesas, sean más largas. Entonces al momento de acomodarse no caben. Y es lo que ocurre como cuando una puerta se moja cuando la madera es verde. Pero en el caso de la puerta es una que se queda arriba. En este caso se va hacia atrás.
porque además el proceso puede afectar también a las cuerdas que soportan a la válvula mitral. La válvula mitral y tricúspide se parecen mucho a una sombrilla, porque tiene una cuerda que le permite abrir y recogerse para cerrarse. Entonces, esas cuerdas son muy importantes porque cuando también participan del proceso, del daño, como ocurre cuando hablamos aquella vez de la fiebre reumática, eso complica más las cosas porque entonces el prolapso es más importante. ¿Qué sucede cuando ocurre este prolapso? Bueno, que esto, además de estar asociado con un problema genético, parece que hay otros componentes que tienen que ver con otras estructuras sistémicas, especialmente el sistema nervioso simpático, y por eso muchos pacientes van a tener manifestaciones clínicas que nosotros le llamamos disautonomía autonómica, que no es más que una disregulación del sistema nervioso autónomo. Y obviamente esas manifestaciones a veces son las más molestas por las cuales el paciente va a consulta. De hecho, muchas personas lo tienen asintomático y ya veremos más adelante cómo podemos pensar a veces, que yo he visto alumnos míos, esa tiene que tener un prolapso, por ciertas características físicas que se han asociado. No es que todo el mundo es así, porque esto se asoció al principio con mujeres delgadas, sobre todo con espalda recta, lo que le permite caminar como si fueran modelos. Y desde que uno la veía, dice, esta muchacha debe tener algo. Doctor, el prolapso de la válvula mitral. Hoy conversando con el doctor Ángel González Medina en Cátedra Médica. Esta condición, doctor, es más frecuente entonces en mujeres, por lo que usted acaba de decir, ¿eh? Entre los seres humanos del mundo, ¿dónde es más frecuente? ¿En mujeres blancas, anglosajonas, en mujeres latinas, en mujeres asiáticas? ¿En qué parte del mundo es más frecuente? Mira, la patología es bastante frecuente, porque cuando tú hablas que de un 2 a un 3%, estamos hablando que de cada 100 personas, 2 o 3 pueden tener un prolapso. Y no solamente eso, para ser un poquito más categórico, ¿verdad? Estamos hablando que de cada 40 personas debe tener un prolapso. O sea, que cuando nos juntamos con un grupo de 50, alguien ahí debe tener un prolapso. Obviamente, las estadísticas, tú sabes, no son homogéneas a nivel mundial. Y actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos se considera que es la patología más frecuente, sobre todo la que está asociada con patología mitral. Y como cardiopatía congénita hay que admitir que también es la más frecuente, porque es raro que tú tengas otra patología congénita, cardíaca, que alcance de cada 103 personas. Por supuesto, es más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres delgadas, pero afecta a hombres, y no importa que sean delgados o sean obesos. Además, todo parece indicar por las estadísticas que más o menos la frecuencia puede andar igual en la mayoría de los países, porque es un problema genético y puede ser que varíe de acuerdo a las estadísticas o de la población que haya sido estudiada. Antes se hablaba de un porcentaje mucho más alto, pero tenía que ver mucho con el tipo de procedimiento diagnóstico. Y entonces se fue refinando y se fue admitiendo cuáles eran los elementos que categorizaban realmente a un prolapso de válvula mitral. Doctor, usted ha mencionado que muchos de estos pacientes que tienen un prolapso en la válvula mitral llegan porque han tenido alguna manifestación clínica. ¿Cuáles son estas manifestaciones que el paciente puede identificar? La mayoría de los pacientes que tienen síntomas se quejan básicamente de 3 aspectos. Uno es palpitaciones. Dolor torácico atípico. Nosotros lo llamamos atípico porque no es el dolor típico de la afección coronaria del corazón. Y eso hace pensar, sobre todo, que este paciente puede tener un prolapso. Y la otra condición es que generalmente son un poco ansiosos. Son personas más ansiosas, que se quejan mucho de fatiga, de que se cansan fácil. Y además, cuando tú elaboras la historia, tú ves que sudan las manos, tienen sensación de falta de aire. O sea, y entonces por ahí te va dando una pista, pensando que cuando estamos haciendo el historial clínico, pensar que el paciente puede tener un prolapso de válvula mitral. Obviamente hay otras manifestaciones clínicas en estos pacientes,
sobre todo algunos síntomas o signos clínicos que pudiera tener el paciente. Estos pacientes pueden desarrollar hasta síncope, o sea, pérdida de conciencia, desmayo, que van a estar relacionados muchas veces con arritmias cardíacas, verdaderas arritmias que pueden ser peligrosas. Entonces hay que estudiarlos bien para detectar que tienen este problema. Y, por supuesto, un dolor de cabeza, se agregan una serie de síntomas que no son específicos propiamente dichos, pero que van formando parte de este cuadro. Y cuando tú te encuentras, porque esta enfermedad está asociada muchas veces con otras anomalías musculoesqueléticas, sobre todo la espalda recta, es decir, columna recta, el llamado pectum excavatum o pecho excavado. O sea que las personas que tienen deformidad en la columna vertebral o en el tórax, en el esternón, estas son las personas que son más típicas. Y hay algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Marfan, que lo encontramos, por ejemplo, con pacientes que tienen enfermedades aneurismáticas. También se asocia con esta... Sí, síndrome de Marfan incluso fue donde primero comenzó a describirse esto. Y es donde con más severidad encontramos prolapsos importantes. Porque aquí lo que hay es un problema básicamente del tejido conectivo. Sí, del tejido mixomatoso. Exacto. Entonces tienen degeneración del lente ocular, a nivel ocular, hacen neumotor espontáneo y tienen una característica muy especial. La mandíbula es pequeña. Es pequeña, sí. El tronco es corto y las extremidades son largas. Las manos le pueden llegar a las rodillas. Y tienen una elasticidad enorme. Incluso hay personas incluso que tienen, qué sé yo, se luxan con mucha facilidad el hombro y tienen una hiperelasticidad enorme, tienen la capacidad de hacer contorsionismo, en fin. Entonces, en estos casos también encontramos asociado con síndrome de Marfan, con la enfermedad de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos, sí. Que también es un proceso. Enfermedad de Graves y cualquier otro tipo de trastorno musculoesquelético, enfermedad renal poliquística, que se debe pensar, si tú ves, aunque no exista, buscarlo. Y muy importante, porque esto fue un hallazgo que yo comencé a verlo en la época de mi entrenamiento. Hice un trabajo y solamente había una publicación en ese momento de un médico hindú que había hecho la misma observación cuando revisamos la literatura. Él encontró un porcentaje mucho más alto que lo que yo encontré, y es la presencia de politelia. ¿De qué es eso? Politelia o pezones supernumerarios, es decir, pequeñas tetillas que a veces son rudimentarias, a veces lo que tú ves es un puntito que parece como un lunar, y es una politelia. Ayer mismo veía a un paciente que tiene en los dos, de ambos lados. Puede ser ambos lados, puede ser múltiple. O sea, incluso, son como pequeños pezones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que se originan a la glándula mamaria que comienza a desarrollarse, es lo que se llama la línea mamaria, que va desde aquí, desde la axila, hasta la ingle. Y hay pacientes que pueden tener incluso pequeñas glándulas, que lacta incluso. Y recuerdo un caso una vez de una paciente que llegó con un cuadro severo de insuficiencia cardíaca aguda, y cuando yo vi el pezón, que era una tetilla, era una mama ahí chiquitica, y tiene que tener una ruptura de una cuerda tendinosa. Exactamente ese era el diagnóstico. En estos casos, no es que cada vez que aparezca esto está, pero uno debe sospecharlo y buscarlo. Debe buscarlo porque hay una alta asociación. Incluso tuve un caso que le hice una biopsia, porque lo encontré aquí en la ingle. Es el único que he encontrado en la ingle, en la región inguinal. Sí. Hoy conversábamos, doctor Ángel González Medina, de una condición que se llama prolaxo de la válvula mitral. Doctor, ¿en qué rango de edad en la mujer es más común hacer el diagnóstico de esta condición? Sí, yo creo que lo más común definitivamente tiene que ver precisamente porque tú sabes que en la adolescencia, en esa etapa temprana, la sobrecarga emocional parece que un papel muy importante, y vienen las manifestaciones clínicas y la preocupación. Entonces generalmente son adolescentes ahí, entre adolescente y primera etapa de la adultez, es donde con más frecuencia lo encontramos. Sin embargo,
tú encuentras pacientes de edad. Por ejemplo, un padrino mío, yo se lo descubrí a los 52 años. O sea que, fíjate cómo tú te encuentras que es muy disímil, pero ya tú sabes que eso era en etapas que la gente iba poco al médico, pero ya la gente se evalúa, siente una palpitación, siente un dolor. Y lo más importante es que tú estés pensando en la posibilidad de que la patología existe, que es relativamente frecuente y que debemos buscarla. Igual que en hombres, no solamente en la mujer, igual que en hombres. Doctor, tener prolapso de la válvula mitral significa tener una condición de enfermedad. Es una enfermedad como tal, hay que tratarla, o existe una condición como que una válvula puede estar prolapsada y ser poco sintomática o asintomática. Sí, así mismo es. Es una enfermedad, obviamente va a depender del grado de afectación de las válvulas, el grado de severidad del prolapso. Por eso es muy importante, ya cuando se hace el diagnóstico, la herramienta fundamental es la ecocardiografía. Ya con un eco pues, no tenemos que hacer más nada para descubrir un prolapso, hacerlo con los detalles, buscar todo, definir bien el aparato de sostén de la válvula, de eso que yo hablaba de las cuerdas tendinosas. Y es muy importante porque de eso depende incluso la clasificación de severidad del prolapso. De eso depende del tipo de prolapso. Por ejemplo, cuando tú tienes que donde se une la válvula con el anillo de la válvula, es decir, donde vamos a llamarlo como el marco de la puerta, donde se une. Cuando tú ves que ese punto de unión, si se mantiene fijo, se llama un prolapso de tipo simétrico. Cuando es asimétrico, o sea que ese punto se desplaza más y hace que la valva o las valvas se desplacen hacia la aurícula izquierda, porque eso es lo que pasa. La válvula mitral lo que hace es dejar pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la sangre que viene por las venas pulmonares ya oxigenada, para que el ventrículo la envíe por la aorta. Lo que evita es que la sangre se devuelva. Se devuelve, exacto. Ella abre para vaciar la aurícula, e inmediatamente cuando termina se cierra para que el ventrículo, cuando se contraiga, la sangre no se devuelva hacia la aurícula, porque entonces ahí es que van a comenzar los problemas. O sea, funciona serios, como un cheque de eso de tubería. Sí, de una cisterna. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay esa asimetría, se considera que hay un mayor riesgo de tener complicaciones y de mayor progresión de la enfermedad, porque puede degenerar. Tú tienes pacientes que tú desde temprano le dices, usted va a terminar operándose, mientras que a otros le dices, no, puedes seguir haciendo una vida normal, puedes seguir haciendo completamente tu vida normal, no hay problema con los embarazos, simplemente vigilancia para, si existe la posibilidad de una infección, poderlo cubrir por el riesgo que hay de que se pueda producir una infección de la válvula, porque hay un mayor riesgo de 3 a 8 veces más frecuente una endocarditis o una infección de la válvula que la puede dañar definitivamente. Entonces el problema sí se agrava de manera sumamente trágica, porque eso daña la válvula definitivamente. 809-682-9850 es la línea de contacto. Cátedra Médica, hoy el doctor Ángel González Medina, 809-682-9850, y línea internacional 833-380-0062. Sí, Chillo, la persona viene con su condición genética, ¿de acuerdo? Y se desarrolla independientemente de factores de riesgos. ¿O hay factores de riesgo que tienden a que la misma se desarrolle? Sí, pudiéramos hablar de factores de riesgo propios, vamos a decir, por ponerle un nombre, como que yo hablaba ahora de la asimetría del punto de unión de la válvula con el anillo de la válvula. Eso es una condición. El paciente puede venir con un prolapso muy importante. Ahora, hablamos de factores de riesgo que pueden estar dados por la condición misma del prolapso, como yo dije al principio, o por situaciones que se presenten, por ejemplo, una infección. La infección puede dañar, por supuesto, si viene acompañado ese prolapso de otra patología que puede ocurrir, que pueda venir 2 afecciones estructurales del corazón, pero generalmente depende más bien del grado de prolapso. Por ejemplo, está el prolapso clásico y el no clásico.
El no clásico es el clásico es el que es un prolapso ligero, leve, en que la valva, el grosor, se puede medir el grosor y no sobrepasa los 5 milímetros. Cuando ese grosor de la valva, tú la puedes medir en el ecocardiograma, sobrepasa los 5 milímetros, un prolapso no clásico, y hay una mayor probabilidad de que esa enfermedad degenere más, se haga más grave en el futuro. El hecho mismo del grado de prolapso se mide en grado dependiendo del desplazamiento hacia la aurícula. Se considera que una valva se puede desplazar hasta 2 milímetros. Cuando tú tienes de 2 a 3 milímetros, estamos hablando de que es un prolapso leve. Entonces, a todo esto, doctor, según lo que yo pues he escuchado de el tema del día de hoy, en el diagnóstico fundamental es ver el corazón en movimiento, claro, a través de un ecocardiograma bidimensional o tridimensional. La ecocardiografía, o sea, el eco es digamos, la pieza fundamental. Es fundamental porque cuando comenzó la ecocardiografía, el eco era en movimiento. Tú no veías el corazón, sino el movimiento de las estructuras. Y se hacían los diagnósticos. Pero también se hacían muchos diagnósticos falsos porque tú lo hacías a la ciega. Exacto. Aquí tú estás viendo la estructura moviéndose, lo estás viendo en tiempo real, como se llama. Vamos a ver lo que piensa la gente, vamos a ver lo que dice la gente a propósito del tema de hoy con el doctor Ángel González Medina. Baje por favor el volumen de su radio un segundito, por favor, y vamos a ver qué dice la gente. Adelante. Muy buenos días. Buenas. Una preguntita, yo puedo hacer una pregunta del tema cardíaco, pero que no tenga que ver de lo que sea. Con el doctor Ángel González Medina se puede hablar de cardiología, de medicina interna, de lo que sea. Sí, mira, yo tengo un hermano que él tiene 31 años. Hey. Y él nunca ha tenido ningún problema, muchachos, tratarse del sano, pero él a veces cuando está acostado, ¿verdad? Se le puede ver cuando el corazón latiendo por encima de como la barriga, cuando se sube. Eso es normal. Ok, ¿él es gordito o delgado? Él es un poquito llenito, no gordo, llenito. De llenito. Bueno, realmente, normalmente eso no lo vemos, comúnmente no lo vemos, ni siquiera en personas delgadas. A menos que esté muy tensa, nerviosa, y entonces el corazón se acelere, se pudiera ver. Normalmente es un signo importante, incluso cuando hacemos los reportes, en las evaluaciones clínicas, siempre mencionamos si la aorta abdominal es pulsátil o no, cuando la palpamos, porque normalmente no la palpamos. Ahora, hay personas que pueden tener dilatación de la aorta, obviamente, y si tienen dilatación se puede ver el latido. Hay que ver la edad de él y si realmente tiene alguna afección que haga que esto se vea, que se pueda observar. Bueno, señores, tenemos que irnos a una pausa, doctor. En breve seguimos en Cátedra Médica, el doctor Ángel González Medina hablando de prolapso de la válvula mitral.